Buenos días. Yo también saludo cariñosamente al presidente de la Junta, al rector de la Universidad, a la alcaldesa de Cabeza del Buey, a la presidenta de la Asamblea y especialmente a los ponentes, a los que le doy la bienvenida y mi agradecimiento. No es fácil venir de donde vienen algunos hasta Cabeza del Buey, y han venido, lo cual es ya un motivo de satisfacción para todos nosotros. Vamos a hacer la presentación de la persona que hoy va a abrir este curso con una conferencia que, más que conferencia, va a ser una introducción que haga el presidente González, seguido de un coloquio por parte de todas las personas que quieran intervenir, que quieran opinar o que quieran preguntar. Seguramente una de las decisiones más difíciles que una persona tiene que tomar en la vida o toma en la vida es dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente a la política. Solo es una minoría la que lo ha hecho a lo largo del tiempo. Era un acto de valentía y de coraje hacerlo cuando no había libertad, y es un acto de civismo hacerlo cuando vivimos en democracia. Y de esa minoría, solo unas cuantas personas han gozado del privilegio, de la posibilidad de tomar decisiones que inciden directa, negativa o positivamente en la vida de las personas y de los países. Haber colaborado con quien asesinó a tantos rusos después de una revolución, o quien asesinó y mató a gente en España en una guerra civil o después de una guerra civil, no es motivo de satisfacción, sino de vergüenza. Pero haber colaborado con alguien que, por ejemplo, hizo posible que después de 5 años de instauración de la democracia en España pudiera consolidarse definitivamente y hoy no sepamos cuáles son los nombres de los capitanes generales de las regiones militares, porque además creo que ya no existen capitanes generales en las regiones militares, pero que hace 30 y tantos años, 40 años, todos nos sabíamos de memoria sus nombres, porque hubo un intento de golpe detrás de otro, siendo el de Tejero el más sonado, pero no el único. Haber colaborado con alguien que fue capaz de conseguir estabilizar la democracia, pues es un motivo de orgullo y de satisfacción. Haber colaborado con alguien que fue capaz de firmar el acta de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea, que era el sueño de los demócratas españoles, de aquellos que queríamos ser como los alemanes, como los franceses, como los italianos, pues eso es un motivo de absoluto orgullo y de absoluta satisfacción. Haber colaborado con alguien que fue capaz de revertir una situación que en mi tierra y en otras tierras de España se daba con mucha frecuencia, que era gente que había trabajado toda su vida, pero que no podía tener una pensión porque nadie había cotizado por ellos. Y haber hecho posible que esas personas que nunca cotizaron, pero que tenían derecho a una vejez y a una pensión digna, haberlo conseguido y haber colaborado con alguien que lo hizo posible, es un motivo de orgullo y de satisfacción. Haber colaborado con alguien que hizo posible que los críos de España entraran en la escuela obligatoriamente a los 6 años, en una escuela pública de calidad y gratuita, y salieran a los 16 obligatoriamente, camino muchos de ellos a la universidad, y no a los 11 años camino del campo o de la inmigración, es un motivo de profunda satisfacción para quien estuvo al lado de la persona que lideró eso. O haber colaborado con alguien que hizo posible que cambiáramos la casa del médico, esperando la consulta de un pobre hombre o una pobre mujer que solamente tenía un fonendo y un recetario para mandarte a los pocos hospitales que existían en la región, y que hoy se pueda disfrutar de un sistema sanitario de calidad, público, gratuito, con centros de salud, con hospitales donde todo el mundo, independientemente de lo que cueste el tratamiento o de la renta que se tenga, pueda disfrutar de eso, es un enorme motivo de orgullo y de satisfacción. Pues bien, la persona que lideró ese proyecto, que tuvo esa posibilidad de cambiar la vida de tantas personas, ya sé que esto dicho así, en pocas palabras, suena como anormal,
e incluso no tiene emoción, pero para mí fue una revolución, la que se hizo en España en los años 80 y en los años 90. Una revolución con votos, que tiene menos emoción para cierta intelectualidad que las revoluciones con botas. La ventaja es que la revolución que hicimos con votos ha triunfado y la revolución que se hizo con botas ha fracasado. Y si no, ahí está el último ejemplo de Nicaragua o de Venezuela. La persona que lideró ese proyecto está hoy aquí. Y sin que nunca jamás hubiéramos excluido la discusión y el debate y el contraste de pareceres, yo siento una enorme satisfacción de poder estar hoy aquí presentando al mejor político, como ha dicho Guillermo Fernández Vara, que ha tenido España en el siglo XX, ha sido Adolfo Suárez. Fue un gran político, pero quien sostuvo el edificio y lo llevó adelante se llama Felipe González, al que le agradezco que esté aquí hoy con nosotros, que haya respondido a nuestra llamada, como siempre ha hecho cada vez que desde Extremadura hemos necesitado de su presencia. Así que le cedo la palabra a Felipe González, hará una introducción en el sentido que él quiera y después podremos dialogar sobre temas latinoamericanos o sobre si va a haber elecciones o no va a haber elecciones. El presidente tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Por tener la oportunidad de estar aquí en Cabeza del Buey, por recuperar figuras históricas que como toreros pagaron el precio de su lucha por la libertad, pues, con una moneda tan corriente como ha sido en España el exilio. Comentaba antes de entrar, más del 70% de la gente que han presidido el Consejo de Ministros, que allá por 1834-36 empezó a funcionar, no se sabe dónde están enterrados. Entonces, nosotros somos el país que somos. Cuesta trabajo creerlo. Sabemos mucho mejor dónde están los reyes visigodos que dónde están los presidentes de gobierno del siglo XIX y del siglo XX. Eso muestra lo que es el siglo XIX y el siglo XX. Ahora, yo el formato que quería era de coloquio con Juan Carlos y con la sala. Lo que pasa es que cuando le dan a Juan Carlos el título de moderador, ¿será que me tiene que moderar a mí? Será al revés, ¿no? En el sentido etimológico del término. Pero bueno, era el formato que me interesaba. ¿Por qué? Vamos a ver, para profundizar en el análisis de lo que fue la Constitución de Cádiz y lo que significó, yo creo que tienen, ya lo han dicho varios, y yo reconozco el mérito de esa movilización, tienen a unos especialistas de primerísimo orden. Es un absurdo competir con la gente que tiene esa especialidad. Quiere decir que no he repasado 1000 veces o no he hablado muchas veces de la Constitución de Cádiz, no, muchas veces, y de sus consecuencias, muchas veces. Vea, yo el título más largo que he tenido en mi vida fue el de embajador plenipotenciario y extraordinario para la conmemoración de las independencias de la América hispana. Fíjate, y no cabía en ninguna tarjeta, ni una tarjeta más grande, y yo estaba pues loco de contento con tener un título tan enorme. Y ahí estuve un par de años, fueron aquellos años de celebración del 12, que celebrábamos el 12, aniversario de la Constitución de Cádiz, los procesos de independencia, y queríamos estar presentes en aquellos procesos de independencia, celebrábamos la lucha contra Napoleón. Al final se crearon como 3 patronatos, es propio de nosotros, ¿no? Y como había 3 patronatos concentrados en la misma fecha, tuvimos que crear tuvieron que crear un cuarto patronato para coordinar los otros 3. Un lío. Entonces yo andaba embajador en eso. Y he hablado muchas veces, he viajado durante 50 años a América Latina o Iberoamérica, he hablado muchas veces con los líderes políticos y con los universitarios sobre el vínculo entre la Constitución de Cádiz y la independencia latinoamericana. Es obvio que hay 2 vínculos. Hay un vínculo de masa crítica intelectual o de pensamiento que atravesó el Atlántico y no caprichosamente. Había una representación de esa parte del mundo que se consideraba España, eran colonias, obviamente, una representación mínima, pero muy importante en el debate constitucional de Cádiz. Pero había además de algunos de los errores que cometimos, que visto desde este momento, parece más evidente. En aquel momento era un contexto
en el que hay que analizar las cosas. O sea, uno tiene que ponerse en la situación y en la época para poder hacer el análisis y poner en valor lo que se hizo bien, algunos de los elementos que dinamizaron otras cosas. Entonces, en la Constitución de Cádiz, que era una de las anécdotas que quería contar, aunque mi cabeza desde ayer está en la gota fría. Le explicaré por qué. Y no soy capaz de descargar mi cabeza de esta historia, entre otras cosas porque durante 14 años, en el mes de septiembre y en el mes de octubre y a veces hasta noviembre, pues estaba viendo cada día el Meteosat y los coloritos, hemos mejorado hasta en eso, y los colores que anunciaban gota fría y la inquietud por saber si descargaba 50 kilómetros hacia el oeste, teníamos inundaciones, si eran 50 kilómetros hacia el este, caían en el mar, pero era esa cosa angustiosa, que alguna cosa contaré, porque de todo se aprende. Entonces, en 1812, imagínense, la gran revolución del momento fue nada más y nada menos que considerar que la soberanía residía en el pueblo. Eso que llamamos, en el pueblo español, eso que llamamos el demos, cuyo fundamento es la ciudadanía, todavía restringida en la época, menos universalizada, ese fue el elemento revolucionario. Con una gran paradoja, Fernando VII, que tenía no solo un poder absoluto, sino que era absolutamente incapaz de comprender cómo podían evolucionar los tiempos, vivió contradictoriamente que los constitucionalistas de Cádiz defendieran la monarquía frente a la invasión francesa y al deseo de Napoleón de poner como rey de España a Pepe Botella, para lo cual, con ese cierto respeto legitimista francés, querían obtener la abdicación de Fernando VII, adecuadamente secuestrado para forzarlo a abdicar. Lo que quedaba todavía aguantando la presión de los franceses, que simboliza muy bien lo que era Cádiz, y algunas de las bulerías de Cádiz, con las bombas que tiran, los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Bueno, eso, por cierto, con la ayuda británica, que después se produjo al contrario, cuando se iban produciendo los procesos de independencia en América Latina, en todas las repúblicas iberoamericanas. Pero en aquel momento, los constituyentes se encuentran en la situación de que el rey absoluto estaba prácticamente, no sin prácticamente secuestrado, abdicando para dar paso a Pepe Botella como rey de España. Y deciden una cosa curiosa que llega hasta nuestro día. Ya que decimos que la soberanía reside en el pueblo y nosotros somos los representantes de esa soberanía, no habrá perfeccionamiento de la abdicación hasta que el Parlamento no la acepte. Es precioso, porque claro, hemos vivido una abdicación hace 5 años. Y todo el mundo se pregunta, si lo piensa racionalmente, ¿no? Es decir, bueno, y si alguien decide que va a abdicar, ¿quién se lo puede impedir? Ha pasado en Dinamarca, en Holanda, no sé, dice, oye, hasta aquí llegué, no puedo más, o lo que sea, tal y tal. Bueno, en España sigue existiendo la reserva de que sea el Parlamento el que acepte o no la abdicación. Parece un oxímoron en los tiempos que vivimos, pero tiene una explicación con una raíz histórica bien peculiar, que no solo desconocemos, sino a lo que no relacionamos con la importancia que tenía entonces. Es obvio, yo no me lo puedo callar, que Fernando VII lo agradeció yendo contra la Constitución de Cádiz y contra todos sus representantes y tratando de recuperar, como hizo, todo el poder absoluto. Como somos lo que somos, no nos podemos quitar la mochila de la historia, sería estúpido, decía Guillermo, que las calles eran de tierra, no sé.
Bueno, le pregunté, al momento que estaba diciendo, le pregunté a Juan Carlos a cuántos pueblos llevamos el agua después del 82. Pero como somos lo que somos, digamos que el triunfo, entre comillas, el triunfo del absolutismo negando que la soberanía estuviera en el pueblo, como decía la Constitución de Cádiz, pues iba acompañado del grito «¡Vivan las caenas!». Eso también lo somos. Y quien se olvida de eso se equivoca. Hay una parte de «Vivan las caenas» que forma parte de nuestra historia, de nuestra mochila y de algunas de nuestras reacciones frente a avances que consideramos necesarios o progresistas. Por tanto, primero hay que contextualizar 1812 y lo que significó. Fue la fuente de inspiración de procesos de independencia. Les diré algo que es muy razonable, que después tiene explicaciones mucho más sofisticadas. Es decir, bueno, si la soberanía reside en lo que decida el pueblo, los pueblos americanos, que ustedes consideran que forman parte de España, soberanamente quieren decidir su destino. Esa es la descripción noble del proceso. Y después había una explicación más económica, porque los constituyentes de Cádiz, con esa gran revolución que se produjo en España en términos relativos, imagínense que ahora hablemos de una revolución liberal conservadora, con la degradación del uso de las palabras. La liberal es lo peor de lo peor que se puede ser, y no hay ninguna democracia cuyo fundamento no sea liberal. Ninguna. Todas las democracias después han evolucionado las constituciones, pero el fundamento de la democracia representativa es un fundamento liberal en el sentido más noble del término. Pero después se decidió en Cádiz que el monopolio del comercio de ese inmenso territorio lo tenía Cádiz. Es muy difícil negar las razones económicas o de intereses que impulsaron a muchos de nuestros compatriotas criollos de las Américas para decir, o sea, que aquí todo lo que producimos, España que era y es un país pobre de solemnidad en recursos, lo cual nos hace depender solo de nuestra capacidad, de nuestra creatividad, de nuestra posibilidad de innovar, de generar recursos, del talento humano, que es el mejor de los recursos que existe en el mundo, como se ve en países riquísimos de recursos y paupérrimos por la mala gestión, que tengo en la cabeza. Pues bien, el monopolio ese contra el que inmediatamente empezaron a luchar los ingleses, queriendo abrir el comercio y debilitar la posición española, también fue un elemento de dispersión. Por tanto, venimos de ese origen. A mí me encantó lo que supuso, analizar y estudiar, lo que supuso en España la Constitución de Cádiz. Pero hay muchas lecciones que aprender. Ninguna Constitución nos duró el tiempo que nos está durando esta, que resulta ser tan imperfecta como resiliente. Como la resiliencia de los árboles que de verdad ven pasar el fuego incluso cuando es intenso y son capaces de recuperarse después, aquellos que tienen una cubierta de corcho, que tienen esa capacidad de resiliencia, esta Constitución es resiliente. Y naturalmente hay elementos de comparación. El demos, la definición del demos, ¿dónde está la soberanía? Y algunos la desconocen. Y como dije hace pocos días, se producen regresiones democráticas peligrosísimas. Por ejemplo, hoy se acepta, incluso se acepta por algunos teóricos, que la democracia está por encima de las reglas de juego, que es más importante la democracia que la Constitución, como si pudiera existir democracia sin reglas de juego. Incluso para cambiar las reglas de juego hay que respetar las reglas de juego. Pero cosas que son tan elementales están descomponiendo, no digo la realidad española, que en términos relativos sigue siendo
envidiada y envidiable por los que son más próximos a nosotros, son los iberoamericanos y otros, a pesar de nuestros problemas, que nos angustian porque son los nuestros. En términos relativos es así, pero la descomposición, la ruptura de las reglas de juego, lo que el otro día algunos me reprochaban que llamaban el crecimiento de la anomia, que protagoniza también un tipo como Trump, que con un tuit es capaz de cargarse un acuerdo o acuerdos que están asentados, tanto en materia de armamento como en materia de comercio, como en lo que quiera, y dejarnos sin normatividad, sin normas con las que ordenar nuestra convivencia con plena libertad, incluso para cambiar esas reglas de juego, digo, pero no para violentarlas. Bueno, esto nace ya de Cádiz, con las limitaciones de Cádiz. Nadie debe analizar la Constitución de Cádiz, que no duró mucho. Bueno, después tuvo el pronunciamiento de Riego en las cabezas y el Viva la Pepa y tantas cosas que nos acompañan en nuestra historia y que son tan significativas, pero sí nos permiten ver que a partir de ese momento, que es un momento iniciático, de algo que se estaba cociendo, no es que no se le ocurre a nadie en ese momento. Por eso figuras como esta tienen el interés de que han dedicado toda su vida a conseguir eso y han pagado después, con su sufrimiento y con su vida, haberlo conseguido. Pero hay que analizarlo en aquel contexto. Por lo tanto, decía antes, no quiero, porque quiero voluntariamente desordenar la intervención, decía antes que mi cabeza estaba en lo que está pasando en Murcia, en Valencia, tocando el este de Andalucía y avanzando a una parte de Castilla-La Mancha, en la zona seca, pero la zona no la única, la más propicia en nuestra configuración para las gotas frías, ¿no? Ya saben, por la confluencia de esos vientos que vienen del este o del suroeste y que son calientes con vientos fríos en capas altas de la atmósfera. Esto ha pasado mucho tiempo. Es verdad que, como pasa con los incendios, es que la nueva generación, como acaba de pasar con el huracán que ha destruido Bahamas, la nueva generación rompe con todos los parámetros anteriores. No es que esto no ha pasado nunca. Sí, ha pasado. Y a veces ha pasado de manera muy dramática. Yo llegué al gobierno y al año, que todavía tenía poco entrenamiento, esa gota fría que estamos viviendo ahora se desplazó un poco hacia el oeste y produjo las inundaciones en el País Vasco. Inundó Bilbao. Bilbao estaba con 1,5 metros de agua. Se acabó la leche para los niños, no había pan, no se podía ir al mercado, una situación absolutamente dramática. Es la primera vez que lo cuento así en público. Le pedí a Garaikoetxea, que era el lehendakari, que se hiciera cargo de coordinar todo lo que yo le ponía a su disposición. Entre otras cosas, ahora que oía a Juan Carlos hablar de lo que hicimos en la reforma de las Fuerzas Armadas, todo lo que ponía a disposición, pero él no quiso, se mantuvo al margen, estaba de vacaciones y de vacaciones, no quiso, simplemente no lo aceptó. Entonces lo hicimos desde el gobierno central, con el delegado de gobierno, así y tal. Y les cuento una anécdota que nos lleva a categoría, porque yo di la orden de que el ejército, ahora sería la UME, vamos perfeccionando los procedimientos, el ejército desde Burgos llegara a Bilbao para poder hacer cocina de campaña, para llevar leche, para hacer pan, para atender a una población que no tenía, estaba realmente todo inundado y todo paralizado. Y dice, pero a las 3 de la mañana sonó el teléfono y el general que estaba al frente de esa operación me dijo, no podemos llegar a Bilbao. La riada se ha llevado el puente X. Así que estamos paralizados en todo el operativo. ¿Qué hacemos?, me dicen. Y esto de la soledad del poder, que es la soledad del último teléfono que suena. Cuando dice, ¿qué hacemos? Pues yo ya no tengo que llamar para decirle, ¿qué hacemos? Pero es verdad que se la devolví. Y le dije, oiga, vamos a ver, si en lugar
de llegar a Bilbao para ayudar a la población y para paliar los efectos de la inundación, tuviéramos que llegar a Bilbao para desalojar una supuesta invasión francesa. ¿De qué haría usted? Porque habría que llegar a Bilbao, habría que tomar Bilbao, ¿no? Y dice, claro, haríamos inmediatamente puentes de ingenieros y en 3 horas pasaríamos. Y usted mismo. Yo no he estudiado cómo se toma Bilbao, pero si usted lo sabe, hombre, es mucho mejor tomarlo para darle agua, leche y pan a la gente que porque nos haya invadido alguien o cualquier otro de esos fenómenos terribles que a veces nos amenazan. Por tanto, mi cabeza estaba en eso, porque... Y después pasó ya saliendo del gobierno, acababa de salir del gobierno, que solo hace 23 años y medio que salí, o que me echaron. En el gobierno pasó lo que pasó en Badajoz, en una riera, con 22 muertos. Bueno, y como es natural, estuvimos hablando, Juan Carlos y yo, de esto, y quiero decirles algo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver por cómo somos, qué podemos hacer, cuántas cosas han cambiado y qué está pasando en el mundo que vivimos. Bueno, Juan Carlos estaba abrumado. Porque claro, uno le preguntaba a cualquiera, dice, ni los tatarabuelos tienen la menor conciencia de que por este cauce haya bajado un torrente de agua que haya sido tan destructivo. Sí, cosa que de vez en cuando pasa en Almería, en muchas zonas. Y se me ocurrió recordarle algo que parece más literario que real, pero es real, con las siguientes palabras. Mira, Juan Carlos, el problema es que la naturaleza tiene mucho más memoria que nosotros. Sabe cuál es su parte y por dónde pasa. Y puede que haga 200 años que no pasa así. El Segura tiene hoy, ahora, en este momento, estamos aquí, 20 veces más torrente de agua que la media normal. Multiplica por 20 el torrente de agua. Pero ese era su paso. Por tanto, la naturaleza tiene más memoria que nosotros. Y nosotros, después de 200 años, ¿por qué no vamos a ocupar un cachito por el que no pasa el agua? ¿Por qué no vamos a poner una casa ahí que está tan bonito? Pues tal, bueno. Y para colmo, la naturaleza es y será siempre más fuerte que nosotros. Por tanto, tendremos que poner todos los medios técnicos y convivir con esas dos ideas, a la que ahora se une una tercera. El elemento común de todos estos procesos es que se está produciendo un cambio climático. Yo no quiero empezar por ahí porque enseguida hay prejuicios ideológicos, pero se está produciendo. Cuando se ha salido de la clasificación el huracán que arrasó Bahamas, y ya el nivel 5 no es suficiente para definirlo, dice, bueno, llevan mucho tiempo analizando eso, ¿no? Como pasa, repito, no entraré en eso, como pasa con los incendios, pues sigue ardiendo Siberia, es 1,5 millones de hectáreas lo que está ardiendo en Bolivia, etcétera, en el mundo entero. Hay un elemento común que es cambio climático. Y respecto al cambio climático, hay ciclos históricos, hay fenómenos, ha habido glaciaciones, salido de las glaciaciones y no sé cuánto, pero más allá de eso, primero hay una responsabilidad del ser humano en lo que ha venido ocurriendo en el proceso de aceleración, que es responsabilidad que hay que asumir y corregir, y segundo, hay una posibilidad del ser humano de actuar sobre eso, para prevenir, mitigar efectos, mucho más que para curar los efectos. Bueno, ahí estaba mi cabeza cuando venía para acá, pensando en la Constitución de Cádiz, no tanto en la Constitución de Cádiz y en sus consecuencias inmediatamente ulteriores, entre otras cosas, el salvado de su abdicación por los constituyentes trabajó desde el minuto 1 de la vuelta por cargarse a la Constitución de Cádiz, por decirlo en un lenguaje coloquial. Pero eso indica además que tampoco entendió, nunca entendió de verdad lo que estaba pasando en Iberoamérica.
Y como no lo entendió, se nos fue de las manos. O sea, fue una de las manos, no digo el mantenernos allí como potencia, porque para haber sido, digamos, un imperio español aquello, probablemente la capital de ese imperio nunca habría sido Madrid, sino el centro histórico de México, por decir algo, ¿no? No había comparación, pero bueno, más allá de eso, no entendió lo que estaba pasando y como no lo entendió, no tuvo ni siquiera la flexibilidad de transitar por ese periodo de una manera que no fuera una guerra civil o incivil, porque en realidad fue una guerra entre españoles criollos, españoles de origen, entre españoles, con las posiciones muy diferenciadas entre los otros. Por tanto, mi propósito era implicar a Juan Carlos en estas cosas, ya me estoy desviando y no lo estoy consiguiendo. Lo que les digo a los organizadores, se lo he dicho algo en privado, se lo digo en público ahora. A mí me sorprendió hace poco tiempo que con la que fue presidenta de Irlanda y después dirigió la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como hoy Bachelet, nos invitaron a un coloquio en la frontera germano-polaca a puerta cerrada, con un grupo de 50 personas, algunos intelectuales de relevancia y tal. El coloquio tenía el siguiente título. Digo que probablemente en las próximas etapas lo pueden hacer así. Erasmus versus Maquiavelo. Aplicaciones a la política actual. Es decir, hay especialistas que conocen fantásticamente a Maquiavelo, conocen fantásticamente a Erasmus. Podemos intentar proyectar la reflexión de ese conocimiento en las consecuencias históricas que nos lleven hasta la situación actual. Pero no por capricho, y mucho menos por instrumentalizarlo, sino sobre todo para saber que el de dónde venimos siempre aclarará, condicionará el para dónde vamos. Yo comprendo que es verdad que está de moda hablar primero y pensar después lo que uno ha dicho. Y esa es la política del tuit, que sería la de los malos militares que le dije una vez a Hugo Chávez. Digo, ¿tú por qué hablas primero y después piensas lo que has dicho? Dice, no te entiendo muy bien. 2006. Digo, bueno, como eres profesional de la milicia, te diré, ¿tú crees que es razonable disparar primero y después mirar a dónde ha dado? Dice, sí, eso sí lo entiendo. Y me dijo, y efectivamente eso yo lo hago mucho. A mí se me calienta la boca y digo, tomo la decisión y después la pienso. Y a veces reculo y otras veces no. Sí. Con todas sus palabras. Está de moda hablar primero y pensar después. Entonces, si uno es capaz de pensar con un recorrido histórico que ha sido muy duro, muy difícil, muy complicado del siglo XIX, con un momento iniciático que fue fantástico, que a pesar de los retrocesos, de los regresos, de los pronunciamientos, de la España que hace una constitución frente a la otra media o contra la otra media y después se revierte, que a pesar de eso, ahí empieza nuestra historia actual, empieza, es un momento iniciático, hay un continuum histórico. Entonces, lo que sugiero es que hagan como con Erasmus y Maquiavelo, que no se queden solos, que los traigan hasta la actualidad, diciendo por dónde circulamos para llegar al momento que estamos. Ese momento complicado en el que estamos es el que a la gente le interesa y que realmente yo, como llevo 3 o 4 meses escapando de las tertulias, de los debates y escapando de verdad, pero porque en el minuto 1 me engancho, pero como veo que es exactamente lo mismo y en los mismos términos, no siempre muy atractivos, de lo que se decía hace 2 o 3 meses, digo, no, pues habrá una serie por ahí, ¿no?, para ver o algo, me salgo. Estamos en una especie de círculo vicioso donde hay cosas elementales que no se dicen, que están en la Constitución. Debe haber una ronda de consultas la semana que viene, de acuerdo con la Constitución. Pero la Constitución dedica un pequeño capítulo
a lo que es el Ejecutivo y la tarea de gobierno y cómo se configura el Ejecutivo. Ese pequeño capítulo tiene un desarrollo que adaptamos de un fantástico instrumento jurídico, que es la Ley de Régimen Jurídico, la Administración del Estado. Adaptamos, ya era precedente, pero era tan buena que lo adaptamos a las reglas de juego democráticas, y ahí se define claramente lo que es el gobierno y cómo funciona el gobierno de España. El de España, que no es el de Italia, o que no es el británico. Aquí sería difícil que hubiera un Johnson, pero puede haber otras cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro modo, y tiene un origen, incluso antes de la Constitución, repito, 1834-36, cuando se crea por primera vez el Consejo. Pero cuando se quita el poder absoluto, y la soberanía reside en el pueblo, y el jefe del Estado es monarquía constitucional, que no tiene poderes, la definición del poder está en esos instrumentos. A mí me encantaría que los negociadores, si negocian, sean los que sean, y sea cual sea el resultado, esa parte se la sepan bien. No porque tenga... La importancia que tienen es que es instrumental. Si uno no sabe cuál es el papel del presidente del gobierno, si uno no sabe que las decisiones las toma el Consejo de Ministros, salvo los decretos presidenciales, repito, el Consejo de Ministros, y que tan concernido está por una decisión del ministro de Fomento o el de Economía, el de Agricultura, o al revés, porque la decisión es del Consejo. Si uno no sabe eso, no sabe nada. Y si alguien cree que puede tener, yo qué sé, el Ministerio de Trabajo o el de Sanidad, con plenas competencias para decidir, no sabe de lo que está hablando. Porque lo más que puede hacer desde el Ministerio son órdenes ministeriales de desarrollo de lo que se decida en el nivel normativo correspondiente por el Consejo de Ministros. Repito, y ese Consejo de Ministros, con esa presidencia del Consejo de Ministros, aquí sería imposible que hubiera un Salvini. Pero también sería imposible pedirle al rey que haga de Mattarella, como ha hecho O sea, cada uno tiene que jugar con sus propias reglas y procurar no romperlas. Si le resultan insuficientes, que las cambien por los procedimientos establecidos. Porque si no, nos encontramos con un señor, en esto no hay colores ideológicos, es mentira, con un señor como Johnson, que por primera vez en la historia, no digo que sea la primera vez en la historia que se suspende la actividad parlamentaria, no es verdad, porque hay situaciones de emergencia dentro de esa Constitución no escrita que lo permiten, pero por primera vez, sin causa suficiente, fuerza una suspensión del Parlamento, que es la esencia de la gobernanza en Gran Bretaña. Repito, no le miren el color del pelo o de lo que tiene dentro de la cabeza. No. Miren que las decisiones son decisiones fuera de un marco de reglas de juego y por tanto son decisiones. ¿Les quieren llamar populistas? Llámenle populistas. Pero cada vez que vean que eso se produce, piensen en nuestra herencia constitucional y piensen que sin reglas de juego, esto de la ley y orden, no. Sin reglas de juego no hay convivencia democrática. Y si uno se empeña en romperlas una y otra vez, no es que rompa las reglas de juego, es que rompe la convivencia democrática. Con la edad que tengo, que todavía la mitad de mi vida la viví casi en una dictadura, ya no, ya llevo más tiempo vivo después de la dictadura, ¿no? Pues ya tengo muchos años. Rubalcaba diría, y soy un superviviente del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué cree? Si no estaría muerto ya, Hicimos un buen Sistema Nacional de Salud, pues, y me tienen empastillado todo el día y ahí voy sobreviviendo, ¿no? Eso decía Rubalcaba. Tú y yo somos supervivientes del Sistema Nacional de Salud. Mira, el pobre se murió. Por tanto, la última anotación que quiero hacer, a ver si provoco a Juan Carlos.
Lo que decía, hicimos la reforma de las Fuerzas Armadas. ¿Se imaginan lo que valora en este momento el ciudadano de a pie, en cualquier sitio? Recuerdo la reacción en Bilbao. Bueno, la reacción de los que nos echaban a voces, o nos trataban de echar a voces, de los actos públicos y de no sé cuánto, de aquellos supuestos gudaris y no sé qué, que eran para estar en aquellos tiempos y antes de esos tiempos, y lo que valoraba la gente, que la Guardia Civil y el Ejército le permitiera darle leche a los niños y comida a los niños, porque hay prioridades y son prioridades. Bueno, lo que valora la gente ahora, la unidad militar de emergencia, cuando hay un fuego, como complemento de todo el esfuerzo que hacemos, o cuando hay una inundación, o cuando coincide que hay un fuego aquí y una inundación allí. O sea, en 200 kilómetros tenemos un fuego que casi no podemos parar y una inundación. Por tanto, y lo que valora que internacionalmente estemos en las misiones que estemos. Ese cambio histórico copernicano del papel de la Fuerza Armada, la reforma incluida y todo este rollo y tal, sin atribuciones, lo que digo, ese cambio que hace que las propias Fuerzas Armadas se sientan orgullosas de sí mismos y de su identidad, pero no orgullosas al margen de la valoración que hagan los ciudadanos, sino porque la valoración de los ciudadanos es mejor que la que ha sido nunca históricamente. Nosotros, que cuando las cosas, es uno de los problemas que tenemos en España, pasó ya con la Constitución de Cádiz, fue de la invasión de Napoleón, cuando las cosas empiezan a ir bien, nos parece que no es bueno que vayan razonablemente bien, que hay que estropearlas. Y nos pasa cada momento en la historia, en los procesos. Y esto no va demasiado bien, o no va suficientemente bien. Sí, hombre, estropeémosla un poco para que sea más divertido. Bueno, y probablemente estamos en un momento histórico como este, ¿no? De decir, no, esto parece que iba por un carril, es mejor sacarlo de ese carril, a ver si hay un poquito más de fiesta y de movimiento. Entonces estamos en un momento histórico peculiar y como sé que me van a querer oír de eso, cuando en 2015 había elecciones en diciembre, claro, tengo un coloquio con Rajoy el día 4, nos vamos a divertir los dos, ahí en La Toja. Bueno, y con la personalidad de Mariano Rajoy, claro, las elecciones fueron el 22 de diciembre, y si hubiera podido ponerlas el 24, vas a poner el 24. Si no, menudo lío. Que no es mi expresión, es menudo lío. Bueno, 22 de diciembre. Cuando íbamos a esas elecciones, digo, en enero, algunos lo recuerdan, tendremos un parlamento a la italiana, pero no tendremos italianos para arreglar el lío que será un parlamento a la italiana. Porque a pesar de todo, en nuestra identidad está el legado del sentimiento trágico de la asistencia unamuniano. Y en la genética italiana está el legado de Lampedusa. Y yo diría, ni tanto ni tan cargo, ni cambiarlo todo para que nada cambie, que es el impulso, ni un sentimiento trágico de la asistencia. Intentemos tener esa ética y esa pasión por una voluntad de reforma. Digamos, el grito más importante que uno puede oír por ahí, más entusiasmante, es otro mundo es posible. Y yo, que soy el moderado en este cuadro, y no el moderador como debería ser, para bajarle a Juan Carlos su espíritu de lucha, digo, hombre, no sé si otro mundo es posible, en otro planeta. Lo que sí sé es que este es manifiestamente mejorable. Por tanto, ni me apetecen las utopías regresivas de estos que piensan que debemos volver al mejor momento que encuentren de la historia, porque eso no es posible, ni me apetece renunciar a la capacidad de reforma que pocas veces se han demostrado en la historia. Bueno,
elemento que define bien la transición fue la capacidad de pacto y reforma. Eso no da un resultado glorioso, da un resultado resiliente, sostenible y ordenador de la convivencia, que es en la historia de España de las cosas mejores que nos pueden ocurrir. Pero una vez que lo hacemos el ejercicio, ya nos paramos y no lo queremos volver a hacer. Tenemos que recuperar ese espíritu, que arranca, repito, en la Constitución de Cádiz. Imagínense si los constitucionalistas hubieran pensado, algunos lo sabían, que no aceptar la abdicación de Fernando VII iba a suponer que Fernando VII se iba a cargar su obra. Algunos lo sabían, pero aún así decían, no, los franceses no nos van a imponer un rey, el que fuera. Por tanto, nosotros vamos a rechazar, y lo vamos a rechazar desde la reclamación de la soberanía. Cuando veo ahora algunas de las bromas hechas de que ¿cuál es la soberanía? ¿Verdad? Lo que hay es una crisis de supranacionalidad y de intranacionalidad. Hay una división de poderes, un espacio público compartido como el europeo, que es completamente nuevo y que nos lleva a tener una moneda única y tantas cosas. Pero sigue habiendo un demos. Y si uno no respeta ese demos, ese que nace reconocido en Cádiz y que después se va ampliando, uno no sabe dónde está. ¿Nos serviría una constitución como la de Cádiz? Seguro que no, porque era la constitución estrictamente liberal. Además era censitaria, etc. Pero sobre esa constitución o sobre ese liberalismo, después vinieron oleadas de derechos que se incorporaron al constitucionalismo. En nuestro país, muy tardíamente, cuando pasaba por algunas de las cosas que me atribuye Juan Carlos, vamos a ver, la educación obligatoria en España, en los términos que decía Juan Carlos, mejor o peor, es de 1984, en 85 entra en vigor la ley, sin exaltación ninguna. El liceo francés, que podría ser el equivalente a lo que hicimos en 1984-85, el liceo francés es de 1814. 1814. Entonces se les ocurría la maldita idea a los franceses de que los niños tenían que ir, las niñas, al liceo en aquella época, hasta los 14 años, no sé cuánto, tal. Nosotros nos retrasamos un tiempito, siglo y pico. Y todavía hay alguna gente en nuestro país que piensa que eso no tiene consecuencias. Y las tiene. Las tiene. Y las hemos corregido. Corregido. No significa plenamente volteada. Por tanto, o tenemos conciencia de la historia, y lo felicito, es un magnífico ejercicio. Fijémonos en lo que pasó con la Constitución, en la proyección iberoamericana. Esto que estamos hablando aquí, si lo hablamos en Chile o en Colombia, cualquier país iberoamericano, pasando otra vez por una gran crisis, toda la región, como prácticamente todo el mundo, pero en la región por una gran crisis, suscita controversia y sorpresa, porque los buenos especialistas sí han analizado las raíces del constitucionalismo y saben que el impulso liberal constitucional impregnó todas las constituciones en el continente posteriores a 1812. Lo saben, pero muchos de los que o no lo saben o no lo quieren admitir, lo niegan, porque el debate es siempre así. El debate a veces tiene más prejuicios que juicios. Y yo les invito a hacer juicios de valor sobre de dónde venimos, dónde estamos y a dónde me gustaría que fuéramos, ya que tengo 77 años, ¿no? Muy bien, antes de comenzar a dar la palabra, alguna reflexión, ya que me ha aludido en varias ocasiones el presidente. Bastante. No voy a quedar yo aquí como
como un mudo que no es capaz de aportar algunas ideas. Yo recuerdo perfectamente el año 84 cuando hiciste eso, de darle la responsabilidad a Garaikoetxea, y Garaikoetxea no lo aceptó. Pero después, cuando hubo la riada en Badajoz en el año 96, ya no eras tú presidente, acabas de salir, y murieron 22 personas, y cuando hubo después unos incendios tremendos que ardieron 42.000 hectáreas en Extremadura, yo quería asumir la responsabilidad, pero no podía, porque el presidente del gobierno de entonces no me la daba. Entonces yo tenía en una mesa como esta a la delegada del gobierno, general de la Guardia Civil. Dígale usted al general de la Guardia Civil que mañana quiero que a ver si puede tener a la Guardia Civil en tal sitio, porque yo no le podía dar directamente órdenes al general de la Guardia Civil, porque entonces estaba el poder muy compartimentado. Entonces, muchas veces no es un problema de leyes, sino de actitudes. Acabas de decir que hay que tener conciencia de la historia, y yo me atrevería también a decir que hay que tener conciencia de nuestro poder y de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es decir, la democracia es el único sistema político donde la culpa de lo que pasa la tenemos los ciudadanos. Cuando hay una dictadura no tenemos culpa ninguna. El que llega manda y los demás no tenemos mucho que decir más que oponernos, pero en una democracia todo lo que ocurre, la culpa la tenemos nosotros. De tal forma que lo que votemos es nuestra responsabilidad y lo que surge de las votaciones es nuestra responsabilidad. Y hay veces que, por ejemplo, uno puede hacer una crítica del sistema sanitario y decir qué mal opera ese cirujano, pero yo no lo podría hacer porque yo no soy cirujano y tendría que estudiar medicina y para poder hacer algo parecido o mejor que lo que hace este. Yo puedo decir que mal es ese jugador de fútbol que teniendo el balón no ha sido capaz de meter un gol, pero claro, para ser Messi pues hay que tener unas cualidades que no tenemos el común de los mortales. O ese puente que mal hecho está porque ese ingeniero tal. Pero para ser político no hay que estudiar nada. Y si todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pues demos el paso y pongámonos a hacerlo. Porque todo lo que ocurre, la responsabilidad es nuestra. Y todo lo que elegimos, lo elegimos nosotros. La responsabilidad es mejor que la culpa. Bien. Pero, como consecuencia de lo que decidimos, es decir, todo el mundo dice, y me parece que tú lo dijiste en la entrevista del otro día del País, que es de las mejores cosas que yo he visto últimamente, que, por favor, que se pongan de acuerdo, pero que no nos lleven a votar, porque la gente no se equivoca cuando vota, y es verdad, yo cuando cojo la papeleta nunca me equivoco. Ahora, el resultado puede ser un desastre. Si hacemos una paella entre todos los que estamos aquí, cada uno mete una cosa, todo el mundo que mete una cosa sabe que está metiendo esa cosa, pero la paella puede resultar incomible. Entonces nadie se equivoca cuando mete la papeleta, pero puede ser que el resultado sea un sudoku de imposible solución, como algunas veces ocurre con el ABC, que no hay que lo resuelva. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que intentar era exigirle a los que tienen la responsabilidad en este momento de articular un gobierno, que si va a haber elecciones, que fuera una especie de segunda vuelta. Si, oiga, ¿usted con quién va a pactar si no tiene mayoría absoluta? Dígamelo antes de que yo vote, para que no volvamos otra vez a las andadas. Y si me dice usted con quién va a pactar, yo sabré más o menos a quién le puedo votar. Y ya tiene usted un compromiso adquirido que no va a depender después de que se miren bien, se miren mal, se lleven mejor, se lleven peor. Ya se ha puesto de acuerdo. Y así a lo mejor obligaríamos que desde cabeza del buey se le exija a los partidos políticos que se presentan a las elecciones que digan con quién van a pactar, si no tienen mayoría absoluta. Sí, vamos a ver. Primero, déjame que lo diga. Verá, dentro de nuestro lenguaje, en realidad, nosotros tenemos una cultura cristiana. Seamos agnósticos, creyentes, ateos, étnico-culturalmente tenemos eso. Por tanto, nosotros, tanto si hay un incendio como si hay una inundación, tratamos de buscar a un culpable. Por eso decía el matiz que tiene su gracia, porque es cultural. No, cada uno es responsable de lo que hace.
Y los ciudadanos son responsables de la decisión que toman a la hora de votar. Pero la responsabilidad de verdad de administrar el voto es de los representantes de los ciudadanos. De verdad, esa es la verdadera responsabilidad. Y es un poco agobiante pensar que uno puede repetir elecciones. Yo, como lo dije varias veces en el 2016, no quiero seguir metiendo la pata antes de que pudiera haber terceras elecciones. Y me lo tomaron mal. Ahora lo dice otra gente y me parece bien, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver. Si uno se presenta en unas elecciones, da un resultado, se preside, pero no sirve. Va otra vez, y va otra vez, y no sé qué. En alguna medida, o en serio, se le está diciendo a los ciudadanos, vuelva a votar hasta que acierte. Y digo, usted, pero soy yo el que tengo que acertar, los otros que tienen que administrar el voto, no parece razonable. Uno tiene que ser serio en eso, los resultados son los que son. Después hay interpretaciones que son los ejemplos que se ponen. Es decir, no, hay gobiernos de coalición en no sé cuánto, de tal y de cuarto. Lo dicen, pero no es verdad, no saben cuáles son las reglas de juego de gobierno muchas veces cuando hablan. Todas estas cosas a mí me agobian. Es decir, Europa está llena de gobiernos de no sé cuánto y no sé qué. La inmensa mayoría de los gobiernos de coalición en Europa, de los gobiernos de Europa son de coalición. Hay que analizar cuál es la composición, para saber de qué composición son. Tampoco somos capaces de comprender algo que sale todos los días. Por ejemplo, todos los gobiernos, digo por la alcaldesa, por el presidente de la comunidad, pues no está el alcalde que preside la Diputación de Badajoz, no está, o de Cáceres, me da igual, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el gobierno nacional y Bruselas tienen cada uno sus competencias, pero acuérdense, digo, lo repetiré hasta que eso cale, todos los gobiernos son gobiernos multinivel. Aunque las competencias, discusión que he tenido nada mejor que con Jacques Delors, de una buena formación de Sorbona, la racionalización, es decir, hay que dejar claro quién es competente para cosas. Todos los gobiernos son multinivel, porque cuando a la gente, a los ciudadanos, les duele algo, no van a decir el alcalde, ¿y a mí qué me cuenta? Esto es la Junta. Lo dicen, todos los días, listeriosis o no listeriosis, o al revés. Dicen, oh no, esto es Sánchez. Y si no Sánchez, Rajoy. Dice, ¿cómo que a mí qué me cuenta? Yo estoy viviendo una catástrofe, un sufrimiento, y todas las autoridades, todas representativas, están concernidas, porque de una u otra forma todas tienen un cierto nivel competencial. Y sobre todo tienen una responsabilidad de respuesta. Por lo tanto, tenemos que comprender la nueva realidad. Y respecto a lo que está pasando, yo todavía tengo la esperanza de que no vayamos a nuevas elecciones. No tengo tanta esperanza en que haya una estabilidad gubernamental en los próximos años, como no lo ha habido en los anteriores. O sea, desde 2015 en adelante, la estabilidad gubernamental siempre me preocupa, porque necesitamos estabilidad gubernamental, entre otras cosas para hacer no las reformas que tenemos que enfrentar de cara al futuro, en parte son las del futuro que tenemos detrás y que no hemos encarado. Ya lo tenemos detrás. Es raro correr detrás de un futuro para alcanzar un futuro que ya tenemos detrás. Pero entonces a mí me preocupa, es obvio que necesitamos unos presupuestos, ya. Uno dice, no, se puede hacer lo que se quiera sin presupuesto. No es verdad. No es verdad. Y además no debería ser verdad. Porque no puede tomar decisiones, estando en funciones, que condicionen de verdad lo que los ciudadanos, si vamos a elecciones, van a decidir hacer desde el punto de vista de la gobernanza. Por tanto, pero no es solo eso. Aquí es lo que, si alguien quiere saberlo con respeto, lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que tenemos nada más y nada menos que caducado al Consejo del Poder Judicial y Radio Televisión Española.
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como se llame ahora, y no sé cuántos más instituciones. Por tanto, la crisis empieza a tener una dimensión institucional. ¿Cuándo la dimensión institucional se convierte esta crisis de gobernanza en una crisis de Estado? No lo sé. No hay un marcador, no hay un reloj. Pero a mí me ha tocado gobernar muchos años y que creo que he hecho el esfuerzo de pensar en los intereses generales, desde luego siempre más que en los de mi partido, siempre. Y desde luego más que en los personales. En mi partido a veces eso algunos de los compañeros lo lamentaban o se quejaban de eso, pero siempre. Yo siempre he antepuesto los intereses generales, pero pensando en los intereses generales sí tengo un cierto grado de preocupación. Dice, ¿mucha preocupación? No, porque miro lo que está pasando en Argentina y acabo de estar allí hace poco tiempo y bueno, o miro lo que está pasando en Brasil o miro lo que está pasando en Estados Unidos y lo único que deseo es que le sigan dando la segunda oportunidad a Trump en las próximas elecciones para que acabe la tarea y acabe con la Organización Mundial de Comercio y con los pactos de defensa y con los pactos de lucha contra el cambio climático, que arrase con todo. Y de paso que arrase con Estados Unidos como la primera potencia del mundo. Démosle la oportunidad a Trump entre todos. Animemos a los americanos a que lo vuelvan a votar. Bueno, por tanto, digo, estoy preocupado, pero eso no soy ombliguista. No creo que vivamos lo peor de... No, por lo menos cuando vienen a vernos los amigos de fuera, la Constitución de Cádiz, más que el 90%, salvo los especialistas, que el 99% de los españoles sabe, por ejemplo, Julio María Sanguinetti y Marta Sanguinetti, y de las consecuencias de la Constitución de Cádiz, de los procesos de independencia que generaron. Por tanto, mi preocupación es seria, pero no es una preocupación aguda. Todavía no nos ha caído, lo digo en serio y no lo van a creer, todavía no nos ha caído un Johnson o un Trump, pero está a punto de caer. No es un problema ideológico, A mí me da igual, cuando les digo me da igual, sé que seré criticado, que para hacer barbaridades de esa naturaleza me da igual, que alguien levante una bandera supuestamente de izquierda o supuestamente de derecha. Son destructores de la convivencia democrática. Si es en nombre de la izquierda, como si es en nombre de la derecha. En mi cerebro no está dividido en preferencia de qué autoritario o qué populista me gusta más en función de la bandera que saque, ni hablar. Yo lo único que me he vuelto radical es en la defensa de los valores de la convivencia y la democracia, porque pertenezco a un espectro, a un espacio político, llámenle como quieran llamarle, para mí socialdemocracia o lo que sea, a un espacio político que es no el único, pero el primero que liquidan cuando gana el autoritarismo de derecha o el de izquierda. Si gana el autoritarismo de izquierda, nosotros somos social traidores y no somos de fiar. ¿Le suena? ¿Cómo nos vamos a fiar esto para hacer política progresista? No nos podemos fiar. Como si se hubieran hecho solas las políticas en España. Pero cuando gana el autoritarismo de derecha, nos machacan los primeros porque somos compañeros de viaje. A los viejos del lugar les tiene que sonar lo que digo. A los jóvenes no. Pero si no les suena, ya que estamos hablando de la Constitución de Cádiz, que de verdad lean algo sobre la República de Weimar, sobre lo que pasó, sobre qué cambios se han producido sustanciales en el constitucionalismo, por qué las nuevas constituciones sobre la base liberal han incorporado derechos sociales como la educación, como la sanidad universal, etc. ¿Por qué? Porque es una segunda oleada de derechos. Al principio, la base constitucional del liberalismo es que todos somos iguales ante la ley. Pero como sabemos que la igualdad no solo consiste en una proclamación legal, sino en unas políticas que se incorporen para facilitar el avance hacia la igualdad, se han ido constitucionalizando. Bueno, esta es la situación que estamos.
nos hemos comido el tiempo de todos los demás abusivamente. Pero a lo mejor no se lo han pasado del todo mal, pero yo no quería hacerlo muy solemne. Incluso me acordaba de algunas de las intervenciones que he hecho, no por escrito, cuando conmemorábamos algunos de los episodios de la independencia o analizábamos algunas de las constituciones, entre otras una de las colombianas, pasaron a analizar por un famoso francés para decir qué tal le parecía. Y cuando la leyó dice, esta constitución no es aplicable. Sí, hermano. ¿Y por qué? Porque es una constitución hecha para ángeles sin pecado, no para seres humanos. Si me convencen que los colombianos son ángeles sin ningún pecado, la constitución les valdrá. Si no, esto no vale. Gracias. Bueno. De todas maneras, presidente, como habíamos dicho que podía haber un coloquio, claro. Si alguien tiene un par de preguntas o tres, o quiere hacer alguna reflexión, observación. Allí arriba. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Me reconozco como hijo de este pueblo, nacido aquí, y agradezco todas las oportunidades que he tenido desde que tenemos aquí de llegar hasta donde llegamos. Es decir, soy hijo de este tiempo, hijo de esta igualdad que usted promueve. No voy a hablar nada más que de la grandeza que ha hablado el presidente Ibarra y de la condición humana que nombró antes nuestro presidente actual, Vara. La condición humana es fundamental. Es fundamental, lo ha dicho Vara, y yo, como tengo mis alumnos, tengo que aprovechar para que ellos lo sepan. Es fundamental porque esa grandeza es la que hace que Felipe González haya llegado y nos embelece a todos con su discurso, y que, para mi opinión, a mi juicio, los actuales políticos tienden a la jibarización, tienden a hacer de su rival, como los jíbaros cuando cogen a los enemigos, y el pequeño en sus cabezas para colgarse. Ustedes representan una generación, a mi juicio, creo que eso se está perdiendo, quiero que mis alumnos lo escuchen, que reconocen la grandeza de su rival político. Pongo un ejemplo. Soy profesor de griego, tengo por ahí un compañero y él lo sabe perfectamente. Aquiles llora cuando ha dado muerte a Héctor. Aquiles le hace grande Héctor. Es su rival político el que le engrandece. Felipe González y a Suárez, recogiendo lo que decía anteriormente el presidente Ibarra, nos hace grande que Suárez y Felipe González contribuyeran como nadie a la creación de un país como el que tenemos. Es evidente que para usted, el presidente Ibarra, Messi es el mejor, pero también está ahí Ronaldo. Todo esto es distinto. Es evidente que también Miguel Ángel es una figura inmensa, pero también está ahí Rafael. Es decir, yo quiero que sigan siendo grandes personajes políticos, como el presidente que tenemos aquí, esa grandeza de personas, de condición humana, los que nos sigan gobernando. Creo que no hay posibilidades hoy por hoy, como no sea a través de la educación de nuestros jóvenes. Dicho esto, y dado todo mi agradecimiento de que estén aquí, que me pueda dirigir al señor Felipe González y al presidente, cosa que en mi vida hubiera pensado, quiero hacerle dos preguntas. Además de, más allá de eso, no creo que los políticos actuales estén ni mucho menos a la talla que están los de entonces, en ese sentido. No sé si el presidente González piensa que eso se va a revertir de alguna manera o hay alguna solución, pero quiero hacerle una pregunta concreta para que no sea todo alabanza. Quiero decirle, señor presidente González, usted con el señor Suárez contribuyeron en el siglo XX, en la medida que fuera cada uno, a la igualdad política de todos los españoles, a la igualdad económica y al desarrollo social y educativo. Eso es indiscutible, no hay nadie que lo pueda discutir en esta sala ni en ninguna parte de España. Pero en mi opinión hubo un tercer elemento ahí que se quedó y que sigue estando presente y que sigue siendo causa de discordia, que fue el elemento territorial. Hubo
unos señores, él ha nombrado a Garaycochea, Lehendakari, hay otros señores que sabemos, o hemos escuchado, o hemos leído, que arrancaron de nuestro presidente González todo cuanto pudieron, y todo cuanto él sabrá, pueda contar y no pueda contar, para hacer que España, a mi juicio, se dividiera territorialmente. A nosotros nos quedó aquí, más que tenemos presidentes como usted, como Vara, como Nago, que han hecho todo lo que han podido, pero creo que ese desequilibrio territorial sigue estando presente. Sigue estando presente, y yo lo que quiero saber es, porque yo de momento, por suerte, afortunadamente, estoy trabajando en mi tierra, pero sé que hay muchos de estos jóvenes que no van a poder hacerlo. Y en mi opinión, no sé si la compartirán ustedes, ese desequilibrio territorial se originó también en aquel momento. No sé qué capacidad de negociación tuvo entonces el presidente y si piensa que eso en alguna ocasión se va a poder revertir. Yo tengo mis dudas, pero espero que el presidente nos dé alguna luz en ese sentido, porque buena parte de lo que pasa, es su opinión personal, de esa España que llamamos vaciada, en mi opinión, totalmente personal, humilde, tiene mucho que ver con aquel pacto territorial que nos dejó a una parte aquí que sigue estando con los mismos problemas de población. Yo, por supuesto, no voy a entrar en la discusión política, es evidente que el presidente Ibarra o los presidentes que han estado han contribuido sin dudas a la mejoría, pero sigue estando el desequilibrio territorial, a mi juicio, abismal, de tal forma que sigue dejando el occidente peninsular como está y el oriente, el País Vasco, tal como estaba en el siglo XIX. No sé si va a tener alguna solución. Me gustaría que el presidente González o el presidente Ibarra que venga también. Muchas gracias, y en el nombre de todos los alumnos y de mis compañeros del instituto, le agradezco de verdad que se encuentren en el interés. Nunca, jamás volveremos a tener el privilegio de comer. Gracias. Muchas gracias a usted, pero ¿por qué nunca más? A lo mejor el año que viene o el siguiente, si el Sistema Nacional de Salud nos lo permite, podemos volver a hacerlo. Verán, no voy a entrar en el tema de la talla de los políticos y estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el Consejo Europeo, me llevé bastantes años ahí, en esa década que llamamos, ya se quedó para la historia como la década de la galopada europea, de la construcción, incluso de los primeros pasos de una ciudadanía europea que me atribuyen a mí, porque es verdad que yo gané ese debate en ese comienzo, pero la idea no era mía. Como siempre, la idea era de los italianos, mucho más brillantes para proponer ideas que para ejecutarlas. Elaboran bien, pero ejecutan regular. Se puede ver, ¿no? Es verdad. Entonces, quiero decir, ya en aquel momento, cuando estábamos en el Consejo, con Kohl, Mitterrand, en el momento Thatcher, tal, decían, hombre, líderes los de antes, ¿no? Que ver la diferencia con Adenauer y toda la Schuman, de Gaulle. Esto ha pasado históricamente siempre. Esto de que la gente tiende a olvidar, no todos, tiende a olvidar los errores que uno cometió y bueno, y por fortuna se acuerda más de los aciertos, que es lo que queda al final, ¿no? Que queda de la sanidad. No sé. Pero yo lo aumento más hablándolo de broma, ¿no? Pero es verdad que todo es un balance histórico. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que hay menos capacidad, menos formación, menos inteligencia para diagnosticar la situación y para aplicar terapias que la mejoren. No hay menos inteligencia. Hay más inteligencia de la que había. Hay más preparación y más formación. En todos los cuadros que hoy podríamos decir están al frente de la responsabilidad, como lo estuvimos nosotros hace 38, 39 o 40 o 42 años, ¿no es verdad? Yo creo que aquí está fallando un elemento que no es la inteligencia, sino la voluntad, que tiene su importancia, al contrario de lo que decía Gramsci. Mi inteligencia me dice que este modelo que proponemos los comunistas no funciona, pero admiro la voluntad con la que se sacrifica la gente luchando por esto, que sé intelectualmente que no va a funcionar. ¿Qué pasa? Digamos lo contrario, intelectualmente uno sabe que se viene de nuevo
un proceso recesivo, uno sabe que hay elementos de desigualdad en el funcionamiento del modelo, y cuando hablo del modelo no estoy hablando del modelo americano, del modelo europeo, que es el menos malo de todos, o del modelo chino, ¿no? Del modelo que por encima de eso crea una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Incluso cuando crece la economía, disminuye la pobreza, pero no disminuye la desigualdad, sigue aumentando. Y en las crisis, en los ajustes, el ajuste se hace con un crecimiento mucho más doloroso de la desigualdad. En la redistribución, repito, el ingreso. Por tanto, el modelo está fallando. Yo, además, lo que denunciaba el otro día, que lo hago con mucha frecuencia, pero esta vez ha dado más resultados, aquí hay un problema de sostenibilidad. El modelo no es sostenible. Por tanto, yo lo hago antes de entrar en un debate ideológico. Si a mí me importa más la lucha por la igualdad o tengo un impulso ideológico en mayor igualdad, no sé cuánto, y otro lo tiene menos o lo ve de otra manera, ya, antes de entrar en eso, lo que digo es que estés en la posición política que estés, si además defiendes el modelo porque te parece que es fantástico y que menos impuestos y que menos servicios y que no sé cuánto tal, muy bien, pero te plantearás, si hay un problema de supervivencia del modelo, qué elementos corregir, y el problema de supervivencia es la desigualdad. Bueno, entonces, hay gente mucho más preparada, no hay solo eso que digo, a veces lo digo de broma, ahora la moda es hablar y después pensar, y la comunicación de Twitter, por Twitter, de los grandes responsables, pues de todo el mundo, ¿no? O de todo el mundo que lo use, de los grandes responsables políticos, induce a eso, y se hace todos los días. Todos los días. Hicimos un seminario, el último en el que participó Belisario Betancur, amigo del alma, que ha muerto a 96 años hace unos meses, y 2 meses antes de morir participamos en el último debate. ¿Saben cómo le puso de nombre a ese debate Sanguinetti? Y estábamos los viejos viejos y los jóvenes jóvenes. Y el nombre del debate, o el titular era Tiempo para pensar. Parece ridículo, pero fue sorprendente, y sorprendente para el público. ¿Cómo es posible que se puedan tomar decisiones tan importantes como las que se toman sin dedicarle tiempo a pensar, a reflexionar? Las consecuencias de la decisión que toma. La diferencia entre un responsable político y un ciudadano es que el ciudadano que le aprieta el zapato hoy quiere que le corrijan el zapato para hoy. Porque no tiene la obligación de pensar, algunos lo piensan, en los próximos pasos que tienes que dar, lo que dice, oiga, que tengo un obstáculo hoy, que me lo quiten. Y el responsable político, si da un paso, el que sea, tiene que pensar cuáles son los 10 siguientes, porque las consecuencias también las tiene que asumir. No del que da hoy, sino de los 10 siguientes. Si vamos o no vamos a elecciones, los 10 siguientes también. Es de ellos, no del que vota, no del ciudadano, no es responsable de su voto. De la administración de su voto no es responsable. La administración de su voto es otro. Después, yo de la siguiente historia, que es cuando empezó a haber problemas, y sigue habiéndolos, de carácter territorial, y yo usted es profesor de una fantástica asignatura que es el griego. Yo, cuando han recuperado la filosofía, después de las cosas, hice una reflexión sobre la filosofía, y podríamos hacer lo mismo sobre el griego y el latín y tal. Pero imagínense, si fuera profesor de historia, yo pediría encarecidamente, porque no hay que ir ni siquiera al siglo XIX, ¿cuál era la división competencial en España hasta mayo de 1996, donde llega mi responsabilidad? ¿Cuál es la división competencial, por no que dejarlo en unos meses, 10 años después? Pero lo rogaría encarecidamente para atribuir méritos y deméritos. Pero yo recuerdo la declaración de Arzayus en junio, no en diciembre de 1996, en julio de 1996. Y dice, bueno, en 2 meses hemos conseguido avanzar más
que en 14 años con Felipe González. Está en las hemerotecas. Y además tenía razón Arzallus, desde su punto de vista, desde el mío no. Pero desde su punto de vista, no en 14 días dijo, más que en 14 años. Y desde su punto de vista tenía razón. Y a pesar de que todavía algunos compañeros lo discuten, la autonomía normativa en los impuestos básicos, autonomía normativa, se decide después de salir yo del gobierno. Y la descentralización de los órganos de justicia a todas las autonomías, lo pidieran o no lo pidieran, se decide después de salir del gobierno. Y la descentralización completa de todo el Sistema Nacional de Salud y de la educación se decide después de salir yo del gobierno. Y lo que le ruego a la gente, no es que yo defienda eso, yo tengo mi cabeza en el futuro, no tengo mi cabeza en el pasado, ni en hacer balance, ni en defender. Lo que le ruego a la gente, que de verdad es capaz de ocuparse de eso, que lo estudie, que lo analice, que lo ponga blanco sobre negro, porque es muy fácil. Y que incluyan en eso algunas de las cosas que me van a perjudicar y de las que todavía estoy convencido. Y el servicio militar no obligatorio también se produce después de salir yo del gobierno. Así que, como dirían Son, si hubiera seguido gobernando, lo siento mucho, hubiera durado mucho más tiempo el servicio militar obligatorio. Lo decía entonces, lo digo ahora. Y yo lo hice además aquí en el CIR número 3 de Cáceres. Ahora. Y los últimos de Filipinas, de toda Europa, éramos Helmut Kohl y yo. Los dos pensando de manera distinta, pero de manera igual respecto al servicio militar obligatorio. Y ahora algunos se quieren inventar una especie de servicio militar como Macron para que todos se igualen ante la responsabilidad de defender la patria y no la tengan que defender la gente que para tener la nacionalidad o la residencia se tiene que apuntar al servicio militar. Bueno, por tanto, para lo bueno y para lo malo, me da igual. Yo defiendo mis posiciones, como es natural. Lo que pido es que se analice cómo fue la evolución de la distribución competencial. Pues yo quería que hubiera un Ministerio de Sanidad con competencias. Creía necesario que lo hubiera. Y un Ministerio de Educación con competencias. Y un Ministerio de Justicia que supiera que va en el territorio, con todo el respeto a todas, estamos llenos de tribunales superiores y de reivindicaciones que escalan, pero dicho todo esto, esa es la historia, esto es lo que ha pasado, y perdónenme que les diga algo que he repetido muchas veces, para evitar que una descentralización como la española, de la que creo que hay mucho más de positivo que de negativo, muchísimo más, se convierta en una centrifugación, no descentralización, sino centrifugación del poder, y que un sistema cuasi federal, el de las autonomías, no sea comparable a un sistema de reinos de taifas, que son desviaciones que tenemos ahora. Solo hay que dar un pequeño paso que no es competencial. No tiene nada que ver con las competencias. Es la federalización de su funcionamiento. Si hubiera una federalización en su funcionamiento, tendríamos la oportunidad de advertir a todos los responsables de la federación, a todos los presidentes de la autonomía o presidentas, que la lealtad en las reglas de juego institucionales no se puede violentar, salvo consecuencias políticas de primera magnitud. Políticas. Las judiciales vendrían después. Las políticas. Asumir la responsabilidad política. Iba a decir qué pasa ahora y qué esperamos que ocurra con Marchena y tal, pero no me atrevo a decirlo porque no me atrevo a explicar
que me duele mucho reconocer que todos los que creemos en el Estado democrático de derecho estamos pendientes de lo que decida. No de los que decidan nuestros representantes. Punto y aparte. Y vámonos, que se nos hace tarde.